Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario web sobre expectativas de volteo. Mi nombre es Carolina Díaz, soy especialista en incubación para Chickmaster y quiero darles la bienvenida a todos. Si bien en este momento no nos podemos ver tan fácilmente o estar en contacto directo, estamos honrados de que puedan estar con nosotros y nos puedan acompañar en este seminario virtual. Por favor, si tienen alguna pregunta o duda o comentario, utilicen el botón de preguntas y respuestas QIA. Nuestro presentador hoy es Armando Medel. Armando ha estado con Chickmaster durante 14 años y es nuestro gerente de servicio técnico para Latinoamérica. Bueno, como siempre, Armando tiene bastante experiencia, cada vez uno le aprende más de todos sus conocimientos, sus trucos, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, Armando, te dejo con nuestros participantes. Gracias, Carolina. Vamos a empezar. Bueno, gracias a todos por acompañarnos este día. Vamos a empezar con algo que es muy controversial dentro de nuestro ámbito, que son las expectativas de volteo. Bueno, comencemos. La pregunta de siempre es, ¿qué pasa si no volteamos con suficiente frecuencia o en el ángulo correcto? ¿Por qué volteamos los huevos? ¿Cuáles son las potenciales causas de un mal volteo? ¿Cómo corregir los volteos? Esto es algo que siempre pasa por nuestra cabeza y a veces cometemos ciertos errores por no conocer a detalle sobre todo los mecanismos. Pero vamos a adentrarnos un poco al tema para ver qué es lo que se puede hacer dentro de esto. Bueno, antes que nada, ¿qué pasa si no volteamos? Sobre todo el volteo tiene que ver mucho o repercute en la absorción de nutrientes. La falta de un adecuado desarrollo de la membrana cirio-alantoidea dará como resultado un retraso del crecimiento, o sea, un pollo pequeño. Alta mortalidad temprana en granjas, tasa de crecimiento más lento, mayores incidencias de enfermedades en granjas, sobre todo porque tiene este impacto el volteo dentro de nuestra incubadora. Al no absorber adecuadamente los nutrientes, pues tenemos un desarrollo incorrecto del embrión. Podemos tener pollos de mala posición, resultando fallas en nacimiento, pollos fatigados con cuellos abultados, pollos deformados, también debido al exceso de temperatura, un alto índice de muerte tardía debido a una incompleta absorción de la yema. Los pollos deformados debido a altas temperaturas de incubadora no uniforme pueden provocar puntos fríos y calientes dentro del gabinete. Y ahorita vamos a ver por qué el volteo afecta a la temperatura interna de la masa embrionaria. Nos puede provocar múltiples extremidades, ojos perdidos, cerebros expuestos, vísceras expuestas, pollos frescos a la cosecha, ventana de nacimiento más larga de lo esperado. Aquí podemos ver una comparación de un nacimiento normal en naranja. Podemos ver que las mortalidades tempranas, la tardía y la mala posición es baja. Sin embargo, si dejamos de tener volteo, el nacimiento se nos deprime mucho debido a que tenemos altas mortalidades en casi todos los ámbitos, en todas las etapas de desarrollo embrionario. ¿En qué afecta el volteo? Primero, la transferencia de nutrientes. Al no haber una buena transferencia de nutrientes, también afectamos el desarrollo de los embriones. Todo debido a que, sobre todo, el volteo afecta el flujo de aire y, por lo tanto, si el flujo de aire no es uniforme, tenemos efectos, sobre todo, zonas frías y calientes dentro de la máquina. En el caso de los nutrientes, el tener una buena transferencia de nutrientes fomenta el desarrollo del sistema vascular en la superficie interna de la cáscara del huevo, la membrana cirio-alantoidea. Para los que no somos médicos veterinarios, estas ramificaciones de los vasos sanguíneos que cubren prácticamente toda la cubierta del huevo permiten la transferencia de CO2 hacia el exterior de la cáscara y la absorción de oxígeno que entra por los poros hacia el interior del embrión para que
fortalezca su crecimiento. Al tener esa buena transferencia, pues el crecimiento, bueno, también estos vasos sanguíneos permiten absorber el calcio del cascarón, con lo cual fomentamos el crecimiento del esqueleto. Al fomentar el desarrollo del área vasculosa, lo que estamos haciendo es que absorbamos mejor los nutrientes del embrión y por lo tanto se desarrolle de una manera más segura. Al tener este desarrollo, la absorción de yema en los últimos días de incubación es mejor y por lo tanto repercute en la cicatrización del ombligo previo a la eclosión. También permite que la cabeza se coloque en el extremo más ancho del huevo, cercana a la cámara de aire. Y por lo tanto, también su posición del ala derecha lista por debajo de la cabeza, lista para el picaje. El volteo, sobre todo, afecta el flujo de aire en la incubadora. Con ángulos correctos, la masa de huevo se convierte en una restricción intencional de flujo de aire, impulsado por los ventiladores de circulación. Esto garantiza un movimiento de aire uniforme sobre la masa de huevo, resultando en una temperatura uniforme en esta. Bueno, vamos a ver cuál es la comparación entre un determinado ángulo y uno de más o menos 45 grados y uno menor. Aquí podemos ver un ejemplo, a 45 grados y a 25 grados. Como podemos ver, hay más espacio entre bandejas que en esta parte. En el caso de las máquinas clásicas, el flujo pasa por debajo, de abajo hacia arriba. Entonces, cuando tenemos un ángulo de 45 grados, nosotros permitimos un poco más el flujo, pero la intención de este flujo es que, a final de cuentas, al generarse, pase a través de los huevos. En el caso de un ángulo menor, se crea una restricción mayor, por lo tanto, el flujo de aire es menor. Y normalmente lo que provocamos es que esta parte se enfríe más que la parte de arriba al tener un menor flujo. Hay diferentes tipos de flujos de aire dependiendo de la máquina. Algunos pasan de esta forma, hacia el lado. Por ejemplo, eso pasa en las Smith. Algunos son como en el caso de las clásicas, de abajo hacia arriba, y algunos pasan de forma paralela al eje de volteo. A medida que tenemos más ángulo, nosotros tenemos menos espacio entre las bandejas de huevo en una fila, que si tuviéramos mayor ángulo. El problema principal de los ángulos de volteo no es tanto el ángulo como tal, sino cómo es el flujo, en qué momento está del desarrollo embrionario y que todas las bandejas estén de manera simétrica y uniforme, ya que el aire va a pasar por donde menos resistencia le tenga. Entonces, por ejemplo, en el caso de las ávidas, si tenemos carros con ángulos de 25 grados y carros con ángulos de 45 grados, obviamente vamos a tener un mayor flujo en estos carros de bajo ángulo que en estos carros con un ángulo correcto. Esto implica que estos huevos con menos ángulo se van a enfriar más que los que tienen un mayor ángulo. Y a final de cuentas, lo que nosotros necesitamos es que el aire pase a través de la masa embrionaria de manera uniforme para que tengamos una mayor uniformidad en la temperatura y también en el intercambio de gases. Es por eso que más que el ángulo es la simetría y la uniformidad con la cual generamos el ángulo. Otro efecto que tenemos, por ejemplo, es que si tenemos huevos de edades avanzadas, normalmente vamos a tener huevos más grandes, con lo cual restringimos más o hacemos más pequeño el espacio vacío entre bandeja y bandeja. Por eso las máquinas de más
¿cómo se llama? Nuestros últimos modelos de máquinas, podemos ajustar estos ángulos para que se adapten de acuerdo al tamaño del embrión. Hay 3 razones para un volteo inadecuado. Primero, la configuración del sistema de volteo. Eso significa que nos está forzando a la máquina a dar un ángulo correcto. Generalmente lo que tenemos que hacer es ajustar y nos olvidamos por un rato de este problema. Ojo, a veces necesitamos hacer ajustes tomando en cuenta la función de los asentamientos de piso y desgaste, sobre todo en volteos con carritos. El desgaste mecánico también es otro factor, sobre todo en las uniones de volteo. Significa que el potencial del actuador no se transfiere a la masa de huevos completamente. Necesitamos hacer revisiones periódicas para permitir el mantenimiento preventivo y reactivo. El desgaste eléctrico o averías en componentes de interruptores, como interruptores de límite de switch, motores, usualmente es muy fácil de detectar, ya que normalmente para el volteo por completo y lo que nos lleva a un mantenimiento reactivo. Bueno, en el caso de las clásicas, vamos a empezar con las clásicas. Aquí podemos ver el sistema mecánico de transmisión de un volteo de máquina clásica. Lo que necesitamos verificar es el motor, el engrane, la cadena, funcionen correctamente. Tenemos 2 engranes, que son estos, los pequeños, el de 17 y 40 dientes, que deben de estar completamente alineados. Si no están alineados, lo que vamos a provocar es que salten constantemente o incluso que llegamos a romper los dientes. Ese es el primer punto que debemos de tomar en cuenta. El segundo punto es este pequeño engrane de 12 dientes, que es el que se usa para tensar la cadena. Tiene que tener una pequeña holgura para hacer que la cadena se mueva libremente y por lo tanto mueva las bandejas, pero no debe de estar tan holgado. Cuando está demasiado holgado es cuando oímos ese tronido al cambio de un volteo de un lado hacia el otro. No se debe de oír este tipo de tronidos, no se debe de oír prácticamente ningún ruido extraño, salvo el movimiento de los engranes y de las cadenas en un sistema de volteo para clásica. Si oímos que salta, que brinca, que truena, significa que o los engranes no están correctos, no están correctamente alineados o que no está correctamente tensa la cadena. Hay un tornillo que es este que estaba abajo, que es el que se usa para tensar esta cadena. Este debe estar ligeramente suelto, es como el tensor de una cadena de bicicleta. Los tensores de las cadenas de bicicleta no están fijos, se mueven ligeramente. El error más común que se comete es que esta tuerca, que es la que fija este tornillo, lo colocan en esta parte para apretar en la base del tornillo, cuando debe tensar la distancia con la cual se tensa el engrane de 12 dientes. ¿Sí? Aquí se ve mejor dónde debe estar colocado, en la parte del engrane y no en la parte del soporte. Otro problema que también se ve muy comúnmente es que la base tiene 2 barrenos. En modelos anteriores, los primeros modelos como S1, S2, normalmente esta distancia debe ser mayor. Por lo tanto, se coloca el tornillo con lo cual se fija la base al riel principal con el primer barreno. En las máquinas más recientes se coloca tal y como está en la figura. Entonces solamente hay que tener cuidado cuando lo adaptamos a cierto tipo de máquinas. Se tiene 2 microinterruptores que son usados para detener las bandejas. El primero es para cuando el volteo está completamente extendido o retraído, que es esta parte. Es este. Perdón, aquí está
está mal, debe de ser el de media luna, es este. Y el segundo es el que se usa para el nivel, que es el que tiene dos sesgos. Esto solamente es posible cuando tenemos máquinas ya de última generación, las llamadas Millennium. En el caso de, bueno, desde la MSS se tiene este tipo de detección para nivel. Antes, en modelos como la Ultra, solamente tenemos el microswitch, un microswitch para extendido y retraído, no tenemos para niveles, se fija de manera manual. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro mecanismo listo y acondicionado, nosotros tenemos que ajustar las manivelas con las cuales se hace el paro de extendido y retraído de tal forma que la barra Pitman, bueno, la manivela de volteo, pare a las 9:03 en punto, o dicho de otra manera, haga una especie de línea con la barra Pitman y la manivela de volteo, tanto cuando está extendido como cuando está retraído. De esta forma, nosotros vamos a asegurar que el volteo tenga su máximo ángulo tanto de forma extendida como de forma retraída. Una vez que obtenemos esto, ya podemos ajustar que nos dé el ángulo correcto o el máximo ángulo tanto de un lado como del otro. La máquina clásica no da 45 grados, da más o menos entre 42 y 43 grados, pero eso está bien, no necesita dar más. Hay muchos clientes que han tratado de modificar ciertas partes, sobre todo el largo de la manivela. Los que han registrado correctamente cuál es el cambio entre hacerlo y no hacerlo, no registran ninguna mejora de nacimiento siempre y cuando la manivela esté parando correctamente, si se extiende o no. Realmente los 45 grados no te van a dar mejor nacimiento. Lo que sí hemos encontrado en algunos casos de algunas empresas es que los que han hecho modificaciones normalmente terminan teniendo bajos nacimientos con lotes sobre todo viejos. Y esto debido a que, bueno, como vimos, con lotes de huevo grande, lo que van a provocar es que haya menos espacio entre bandejas y por lo tanto haya menos flujo o el flujo no sea tan uniforme en el interior de cada una de las bandejas. Entonces no tiene caso hacerlo. Vamos a ver por qué se hace. Bueno, el desgaste mecánico causado por la fricción de metal con metal entre componentes del sistema de volteo es inevitable, pero fácil de rectificar. El punto principal de desgaste son las barras del corredor, o en otros lados, en muchos lados le llaman tirantes. La barra Pitman puede dañarse, doblarse por atasco mecánico. Armando, sí. Mira, tenemos simplemente un comentario de Livio Aguilar. Dice, las medidas de los brazos de los manubrios, los repuestos que están llegando son más pequeños porque los antiguos miden del pin 10.5 centímetros a 9.5. Bueno, las barras de las máquinas S1, creo que hasta la S2, estaban colocadas en la quinta hilera de la bandeja, de bandejas. Las barras Pitman. Las barras de los últimos modelos, bueno, y esas barras ya no se hacen. Las barras de los últimos modelos se colocan en la tercera línea. Entonces, normalmente cuando hay que hacer el cambio, se puede adaptar para que ya con el nuevo motor la barra Pitman quede en la tercera línea y no en la quinta línea como usualmente se hacía en modelos anteriores. Esa es la razón. De ahí en fuera, la barra Pitman normalmente tiene cierta holgura para colocar la leva principal, para colocarse junto con la leva principal en la tercera línea. Sí. Vale, gracias. Bueno, cuando tenemos algún problema, lo que debemos hacer es sobre todo cambiarlo. Ojo, bueno, ahorita vemos adelante un poco esto.
la barra Pitman cuando se daña, las manivelas cuando se dañan, se tienen que cambiar. Repararlas muchas veces implica que no queden correctamente y entonces vamos a tener ciertos desajustes que después no lo vamos a poder ajustar o vamos a perder ángulos, o sea, vamos a perder certidumbre a la hora de hacer la calibración. No tiene caso, cuesta más la reparación de este tipo que cambiar las piezas. En cuanto a la parte eléctrica, bueno, están las salidas del control, que puede ser a través de un PLC o a través de cualquier otro control que dirige al sistema. Los relés sirven de interfaz entre el PLC o el control y la alimentación del motor del voltaje. El motor es el que voltea al final de cuentas el sistema. Y en cuanto a las entradas de retroalimentación, en el caso de las máquinas con PLC, el relé de nivel también sirve de retroalimentación para verificar que realmente se esté dando el volteo. En el caso de controles anteriores como la Ultra, la S3, S2, S1, hay medidores de corriente que son los que detectan si se está haciendo el volteo o no. Un punto que debe de estar bien concebido es que las barras de conexión no se pueden reparar. Una vez que se doblan, pierdes todo el mecanismo pierde la fuerza con la cual va a transmitir el volteo hacia cada una de las bandejas. Normalmente, por ejemplo, un error común o que se detecta en las plantas es que al frente donde está la leva principal se tiene un ángulo adecuado entre 40 y 42 grados y en la parte trasera no se llega más que a los 25 grados, a los 30. Normalmente es porque la barra está doblada. Y esto puede ser por algún atorón que haya pasado dentro de la máquina, o también podría ser porque alguno de los tornillos o algunos de los bujes están atorados y ejercen cierta fricción. Normalmente es fácil ver cuando el volteo tiene algún atorón, porque cuando hacemos el cambio de un lado hacia el otro, las mismas bandejas y el peso del huevo hace que el huevo caiga y como que jale hacia el extremo donde se está volteando la bandeja. Si esto no pasa, normalmente es porque algún buje o incluso estos tornillos con tuerca están apretados. Los tornillos de arriba, con las tuercas de arriba, son para sostener el seguro, con lo cual mantenemos fija el portabandejas a la barra de corredor o a los tirantes, como que le quieran llamar. Y la bandeja y el tornillo con la tuerca de abajo es un tornillo de nylon de seguridad que hace una función como de buje, o sea, tiene que estar suelto para que se logre un movimiento correcto. De hecho, si apretamos muchos de esos tornillos en demasía, lo que vamos a lograr es que las barras de conexión se doblen y provocarnos estos malos ángulos. Hablando con los técnicos, realmente los técnicos que instalan, realmente no hay ninguna razón por la cual el desgaste mecánico les debería de dar menos ángulo. Si les está dando menos ángulo, hay que revisar que el volteo se mueva libremente, porque algo lo debe de estar atorando, y también hay que revisar las barras de conexión, que probablemente se estén doblando en algún punto. O igual que en algunos puntos estén atorándose. Bueno, hasta aquí es de la clásica. Creo que hay alguna pregunta interesante, Carolina, por ahí, o me sigo.
Hola, Armando. No, solamente, bueno, tuvimos una que la contestamos y dice, durante el desarrollo embrionario hay una edad en la cual se puede decir hasta que es necesario voltear y después de esta ya no es necesario. Entonces respondimos como, hola César, sí, del día 1 a 10 es supremamente necesario voltear para los huevos, siendo más importante entre los días 1 a 7. Luego el volteo es más necesario para poder conservar la uniformidad del flujo de aire. Pero ojo, hay máquinas que necesitan voltear sí o sí. En el caso, por ejemplo, de las clásicas, debido al flujo de aire que tiene la máquina clásica, ahí desvía el aire hacia ciertos extremos de la máquina. Si nosotros llegáramos a graficar esa temperatura en ciertos puntos, veríamos que tiene un comportamiento de dientes de sierra. Entonces, en máquinas tipo clásica, no podemos dejar de voltear porque lo que logríamos es puntos extremadamente calientes y puntos extremadamente fríos. Hay ciertos tipos de máquina, por ejemplo, las Smith, algunas máquinas de la competencia, que sí, debido al flujo, sí podemos dejar de voltear en cierto día. ¿Sí? Pero en el caso, bueno, hay que verificar bien qué tipo de máquina estamos hablando para ver si podemos dejar de voltear o no podemos dejar de voltear. Correcto. Adicionalmente, pues se debe tener en cuenta que en una máquina de etapa múltiple tenemos embriones de varias edades. Entonces, si bien ya no puede ser un requerimiento para los embriones que están en tercera semana, lo es para los que están en la primera semana. Así, Mohamed también complementa y dice que complementa su respuesta y dice que en etapa única, donde tenemos embriones de una sola edad, en la práctica se puede aumentar el tiempo en que las bandejas están niveladas y esto mejora el flujo de aire. Entonces es como lo mismo que tú estabas diciendo, Armando. O sea, muy parecido. Pero Bueno, pues durante la primera semana es súper importante. así es. Sobre todo porque, como vimos, es cuando se generan los vasos sanguíneos, La membrana, correcto, la las membrana. membranas y es donde requerimos que se absorba el máximo de nutrientes. Bueno, vamos con el volteo de las ávidas. Tenemos dos tipos de volteo en el caso de las ávidas, el volteo en el piso, que es el que mostramos acá. En el caso del control rock, se tiene un inclinómetro para reglamentar el actual ángulo de volteo, que es este que está como número 1, que nos retroalimenta el ángulo con el cual estamos volteando. En el caso de pollo de engorda, esto es verdaderamente útil porque si tuviéramos la oportunidad de cargar máquinas completas con un determinado tipo de huevo, nosotros podríamos, en el caso de lotes viejos, darle un ángulo menos agudo, o sea, alrededor de 38 grados, para permitir esa ventana entre bandeja y bandeja similar a lo que tendríamos en lotes jóvenes. Si recuerdan, normalmente el principal problema, sobre todo en mortalidad tardía, es con huevos de gallina grande, debido a que el tamaño de ese huevo es mayor y por lo tanto tenemos un flujo menor de aire a través de la masa de huevos y normalmente tenemos sobrecalentamientos en ciertos puntos. Si en el caso de estas máquinas podemos ajustar un poco más el ángulo para evitar ese problema en ese tipo de lotes en particular. En lotes pequeños o en gallina ligera, pues no afecta tanto. De hecho, podemos estar entre 42, incluso hasta 45 grados sin tener mayores problemas. En el caso de los controles Génesis 3, tenemos interruptores magnéticos para ajustar los límites del ángulo. Ahí no los podemos estar ajustando a cada rato, simplemente establecemos un ángulo de giro adecuado para todas las máquinas y de esta manera la máquina voltea en automático. Tenemos otra pregunta de Gerald Román. ¿Alguna recomendación con qué lubricar las partes móviles del sistema de volteo? Muy aparte que eso entre a la limpieza.
a limpieza? Bueno, en el caso de las incubadoras tenemos que tomar en cuenta que debemos de usar, ¿cómo se llama? Grasas permitidas para alimentos. Esa es la única restricción. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, todos los sistemas de volteo tienen paros mecánicos que nos permiten, en el caso de alguna falla, parar el sistema en un ángulo máximo, sobre todo para evitar daños tanto en el huevo como en el sistema. Y aquí vemos un ejemplo, los que conocen a Ramón Montoya, es nuestro parte trasera. Y podemos ver cómo funciona el tornillo de paro. Entonces, lo ajustamos de tal manera que nos dé un poquito más de ángulo que el microswitch, ¿sí? O el interruptor magnético. De esta manera, nosotros aseguramos que por si alguna razón llegara a fallar el interruptor, bueno, no se vaya más allá el ángulo, y por lo tanto podamos tanto romper huevo como incluso dañar nuestro sistema de volteo, nuestro sistema neumático de volteo. Bueno, en el caso del desgaste mecánico para el volteo en el piso, lo que más se daña son los sellos neumáticos internos del actuador, y estos necesitan cambiarse periódicamente. Una manera muy fácil de ver que están dañados es que el volteo no queda fijo, sino que se pierde ese ángulo conforme pasa el tiempo, sobre todo de un lado. Eso significa que tiene fugas. Si recuerdan el sistema de switch, los que tienen volteo en el piso, inyectan aire de un lado y sacan aire del otro extremo del émbolo. Si no hay fugas, el ángulo se mantiene durante la hora que necesitamos que se mantenga, y luego cambian los microswitches para sacar del lado contrario y meter aire en el siguiente lado. Las fugas pueden ser tanto en el émbolo o también pueden ser en la tubería. Para el caso del actuador neumático, nosotros tenemos un kit para darle mantenimiento a esos sellos, que consta de 2 sellos de varilla direccional de uretano, la tira de desgaste y el lubricante. Bueno, hasta aquí el volteo en el piso. ¿Me sigo, Carolina? Bueno, voy a continuar. Y por ahora, no, lo ideal sería tener máquinas separadas para cargar de huevos de orígenes jóvenes y orígenes viejos para obtener una mejor circulación de aire. Esto lo pregunta Juan Castro. Lo ideal, sí, pero no siempre es posible. Entonces, en el caso de la sábila, si tú tienes máquinas grandes como A24, A18, A12, pues lo mejor que puedes hacer es tratar de que si vas a mezclar lotes, estos sean por sección de un diferencial mínimo, ¿sí? Que se pueda. Ahora, si puedes cargar máquinas con un solo lote, pues eso sería lo mejor, pero casi nunca es posible, sobre todo en plantas pequeñas. Bueno, seguimos con el volteo en el techo. ¿Cuáles son los principales componentes? El actuador, que debe estar colocado en dirección alterna para que las bandejas miren en la misma dirección. Las varillas de unión, que son estas. En este caso, esta varilla está doblada. Las versiones más recientes de esta varilla no es una varilla o una solera lineal, sino es una varilla tipo C, lo cual le da un poco más de fuerza. El brazo de manivela. Hay que verificar sobre todo que los bloques de cojinetes, que son los que están abajo, no estén desgastados, y los pernos de retención, que son estos, no estén flojos y también desgastados.
La zapata de volteo debe de estar tan cerca del carro como sea posible y bueno, los capacitores son los que nos dan ese par motor bueno, ese torque para que el motor tenga fuerza. Si el capacitor está dañado, pues muchas veces el motor se va a sobrecalentar y a veces no se va a mover. Vemos aquí otra imagen ya un poco más en dibujo del sistema de volteo en el techo, el actuador, las varillas de unión. Aquí se puede ver el nuevo modelo de las varillas de unión, que es en forma de C, precisamente para evitar un poco más el riesgo de que se puedan doblar. El brazo de manivela, los bloques de la chumacera, el balancín. Este balancín, en el caso del volteo en el techo, es el que normalmente termina doblándose en casi su mayoría cuando hay un desperfecto con el carrito. Normalmente yo no he visto que cuando lo pongan, lo traten de enderezar, pueda seguir trabajándose con él. Una vez que se dobla, piensen en cambiarlo, a lo mejor lo van a tratar de recuperar de forma, ¿cómo se llama? Como de manera rápida, pero si ya se dobló, es necesario que lo cambien porque va a estar perdiendo su forma con el paso del trabajo. Entonces, no les va a conservar el ángulo correcto. Y la zapata de volteo, que ahorita vamos a ver cómo se ajusta. Armando, tenemos un comentario de María Alexandra López. En el kit de reparación de los cilindros neumáticos para volteo en el piso, solo se observan 2 sellos de uretano. Es un sistema muy similar al de otra máquina. Y ayer logré observar una falla común en el empaque que va en el vástago o eje del cilindro. Allí va un empaque que se daña muy frecuentemente. ¿No viene este empaque en el kit de reparación? En este no, porque este kit es exclusivamente para los, ¿cómo se llama? Para los cilindros. El empaque, si no, que nos mande un correo y lo vemos para que nos muestre exactamente cuál es el empaque del que habla. ¿Sí? A lo mejor comete un error. Ok. ¿Sí? Bueno. Lo que hay que calibrar, sobre todo, lo que hay que ajustar son las alturas de las zapatas de volteo con respecto al eje del carrito. Aquí, bueno, aquí se ve. A este eje o la zapata del carrito. Lo que recomendamos es que usemos una lámina de unos 5 milímetros de espesor. Eso nos da una altura suficiente para que a la hora de meter los carritos no se golpeen, no rocen y no tenga tanto espacio la zapata como para que sobre todo el motor se tenga que extender o retraer en demasía. A medida que esta distancia es mayor, el movimiento del actuador va a ser mayor y llega un momento en que el actuador se puede llegar a atorar. Cuando calibramos el volteo, normalmente hay que tratar de que todas las manivelas estén completamente perpendiculares para que se pueda hacer ese ajuste correctamente. Y bueno, ya nosotros primero tenemos que ajustar el microswitch de nivel, asegurarnos de que las manivelas queden de manera horizontal en su mayoría. Bueno, queden horizontal el conjunto de zapatas de un solo actuador. Y ya de ahí podemos ajustar las zapatas de volteo para que queden a la misma altura en todos los carritos. De esta manera, cuando nosotros extendemos y retraemos, ya podemos ajustar de manera adecuada los microswitches tanto de extendido como de retraído
podemos ver los dos modelos que hay en el mercado, que usamos en este momento. Si lo dicho anteriormente, si la distancia entre la zapata y la barra del carrito es muy grande, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que extender estos microswitches. Y va a llegar el momento en que vamos a llegar al límite de movimiento mecánico y sobre todo vamos a forzar más el motor. Por lo tanto, existe la posibilidad de que sea caliente y que nos dure y de que tenga menos tiempo de vida. Algo que también afecta mucho a estos ángulos, bueno, en cuanto al desgaste mecánico, las varillas de unión dobladas, los brazos de manivela o balancines doblados, es importante cambiarlos. Las barras del corredor o tirantes desgastados, no traten de arreglar un ángulo en un carrito cuando los tirantes y los balancines están desgastados. Se me olvidaba, cuando cambien los tirantes o los barras de balancín, deben de cambiarlas en par, porque si cambian una y la otra no la cambian, esta ya tiene desgaste y entonces les va a mover un poco el ángulo de volteo. Entonces, es una de las razones por las que luego andan midiendo los ángulos de volteo y hay máquinas que tienen diferente ángulo que otro, pero debido a que no están cambiando de manera simétrica los componentes del volteo en una máquina determinada. Las varillas de unión desgastadas y sin ángulo correcto dentro de un carrito de volteo, algo que también ocurre mucho, sobre todo en los primeros modelos, es que las varillas de unión en el mismo carrito, al empujarla, normalmente las pisan y las doblan. Entonces, a la hora de hacer el volteo, las barras del corredor o los tirantes se atoran con esas barras de conexión. Y por lo tanto no pueden dar más que un ángulo como de 25 o 30 grados. Lo cual provoca que se doble el balancín. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar los carritos para que estos giren de manera libre en un ángulo correcto. Otro punto que también... Tenemos una pregunta que yo creo que es interesante porque abarca los dos sistemas, tanto etapa única como etapa múltiple. Dice, buen día, ¿el tamaño del huevo influye en el desempeño del sistema de volteo? Realmente no. Lo que, por ejemplo, en el caso de volteo en el piso y volteo en el techo, bueno, en el piso no lo he visto tanto, en el caso de volteo en el techo, los clientes que quieren un determinado ángulo, normalmente calibran con 5 grados más en el carro vacío. Porque a la hora, bueno, todos los componentes mecánicos tienen cierta elasticidad. A la hora de poner los huevos, el mismo peso del huevo va a dar un poco más de ángulo. Es obvio que con huevo más grande, pues a lo mejor en lugar de darte 5 grados te da 6, pero no es tan representativo como para que te cause un problema grave. Lo que sí no debes de hacer es, por ejemplo, ha habido casos que han colocado en las bandejas de huevo, por ejemplo, el huevo de un solo lado. Sí, esto altera completamente la simetría del volteo y sí te puede provocar que se doblen sobre todo las barras de conexión, tanto en los carritos como en las máquinas de tapa múltiple. Entonces, yo más bien diría que cuando no carguen completo, por favor, si tienen alguna duda, dependiendo del tipo de máquina, hay formas para distribuir correctamente el huevo de tal forma que no te afecte esa distribución a la parte mecánica y puedas dañar algo. ¿Sí? Bueno, en este caso, en el volteo en el techo, sobre todo el desgaste de las ruedas del carrito, hacen que esta distancia sea mayor. Entonces, es recomendable
que conforme pasa el tiempo, pues se vaya ajustando la zapata de volteo para compensar este desgaste de las ruedas. Sobre todo en máquinas con carritos, los problemas con el piso también pueden afectar. Entonces, muchas veces ahí es cuando hay que decidir si vale la pena solamente hacer un ligero ajuste o de plano corregir el piso, porque llega un momento en que el piso nos puede causar más problemas que el mismo carrito o el sistema. Bueno, para todas las máquinas tenemos listas de verificación preestablecidas para confirmar la función correcta de la incubadora antes de cargar los huevos. El reemplazo de componentes cuando fallan, interruptores de levas, por ejemplo, para las clásicas, interruptores de límites para las máquinas Genesis 4, los inclinómetros para la ROC, los módulos de entradas y salidas para todos los PLCs, que son los que se podrían dañar más en los PLCs. La lista de verificación preestablecida ayuda a identificar problemas de manera temprana y evitar más daños y degradación de los ángulos de volteo. Obviamente que se necesita reemplazar los bujes según sea necesario, sobre todo una técnica fácil de ver cuando algo está desgastado, tanto en clásicas como etapa única, es de vez en cuando meter una sola línea, por ejemplo, de carga, o cuando se está haciendo la transferencia, hacer el volteo de manera manual y escuchar cómo hace ese volteo. Eso nos dará una idea y nos tendrá una memoria de cómo está haciendo el volteo y cuando algo está fallando, porque se escuchan ruidos diferentes. Ajustar las alturas de volteo en situaciones cambiantes con pisos hundidos o ruedas desgastadas, reemplazo preventivo de componentes, kit de partes para el cambio anual disponible en la mayoría de máquinas, sobre todo los sellos neumáticos, los interruptores de límite, los capacitores. Y en el caso de los componentes desgastados de los carritos, bueno, hay un kit de recondicionamiento que está disponible para este caso. ¿Qué herramientas necesitamos? Nosotros tenemos disponible este medidor de ángulo con este número de partes, si alguien está interesado en pedirlo. Podemos usar también niveles análogos. Es necesario lubricar toda la parte con contacto metal. Sobre todo, es indispensable asegurarse que usar el lubricante adecuado en determinadas partes, por ejemplo, bujes, tornillos que sirven como bujes, y sobre todo tenemos que tener llaves Allen. Y bueno, los demás aditamentos como son tornillos, llaves, en el caso de las clásicas, llaves españolas o llaves tipo C, no sé cómo, bueno, hay diferentes maneras de llamarlas. Y bueno, hemos terminado en el caso del volteo. ¿Vemos preguntas, Carolina? ¿Tenemos tiempo? Sí, Armando, sí, sí tenemos tiempo, tenemos 10 minutos. Entonces, bueno, dice Gerald, con respecto al desgaste de los sellos del cilindro de doble efecto, para realizar esa prueba, ¿basta agua con espuma o también una prueba de hermeticidad? ¿Alguna forma que se recomiende antes de intervenir los empaques de teflón de las cámaras o del pistón? Mira, es fácil saber cuando un sello está dañado. Los microswitches son los que hacen el paro. Incluso en el caso de las máquinas con ángulo, ¿cómo se llama? Con inclinómetros, detectan un cierto ángulo. Cuando algún sello ya está dañado, lo que va a pasar es que, o cuando no hay una hermeticidad en el sistema de aire, lo que va a pasar es que va a perder poco a poco ese ángulo y se va a regresar a nivel. El mismo peso del huevo lo regresa a nivel o lo retrocede un poco. Cuando empieza a tener problemas de ese tipo, significa que ya tienes un problema en los sellos. Ahora, es bueno registrarlos porque de esa manera tú puedes
ver qué problema te está causando. Si, por ejemplo, ya tiene más de 4 años, pues es obvio que se van a desgastar, ¿no? Pero también podría ser de que debido a que a lo mejor los filtros de humedad no están funcionando correctamente en tu sistema de aire y están provocando que se resequen muy rápido los sellos y se rompan. Entonces, el hacer un registro te puede dar una idea mejor de dónde podrías atacar de manera más puntual ese problema. Porque verías los ciclos con los cuales estás teniendo que cambiar esos sellos. Listo. Mira, hay otra pregunta. Alguien nos decía, con respecto al, bueno, ya, al comienzo de la presentación, bueno, algo que nos comentaban ahorita por interno es que es súper importante, vimos que hay bastante gente que se unió a nosotros como hacia la mitad o al final de la presentación. Esta presentación va a quedar grabada, va a quedar colgada en nuestra página de internet, muy parecido a la forma en que se inscribieron. Entonces entran a chicmaster.com, eventos, webinars, y ahí va a estar el link para poder ver cada uno de los webinars, este y los anteriores que hemos dado. Entonces, Erika García, los huevos de mayor edad deben colocarse en la parte más anterior, mientras que los de menor edad en la parte más cerca a la puerta. ¿Esto sigue siendo así? No, realmente no es necesario. Lo que yo te recomendaría es que cuidara los sellos de las puertas, por supuesto. Verificaras que tanto del lado derecho como del lado izquierdo tengas la misma edad o una edad muy parecida. Porque normalmente las máquinas tienen un flujo relativamente simétrico. Entonces, si tú colocas huevo de mayor edad del lado derecho y huevo de menor edad o muy joven del lado izquierdo, pues como lo hemos dicho, el aire va a fluir por donde tenga menos resistencia, y entonces vas a tener mayor flujo del lado donde tienes el huevo de menor tamaño. Eso es lo que debes de tener en cuenta. Obviamente, ¿por qué antiguamente se decía que el huevo más grande debería de estar en la parte trasera? Porque normalmente no cuidábamos mucho los sellos de las puertas. Entonces, había mayores escapes o mayores problemas de uniformidad en la parte de la puerta, y eso hacía que, debido a que el huevo de mayor edad tiene menor fertilidad de forma constante, pues fuera más seguro montarlo en la parte trasera. Pero si tienes buenos sellos de puertas, no tendría por qué ser. Bueno, tenemos otra. Ojo ahí que, digamos, si se tienen lotes de diferentes edades, la razón, digamos, en etapa única, que se cargan a la parte de atrás los lotes viejos y adelante los jóvenes, es también por tiempos de incubación. Sabemos que los lotes viejos, por un lado, son más contaminados o tienden a contaminarse mucho más fácilmente, y segundo, demoran más tiempo en nacer. Entonces, la idea es poderles dar un poco más de tiempo ahí en la incubadora. Si es esa a lo que se refieren en cuanto a volteo, bueno, totalmente de acuerdo con Armando. Nos habla Camilo Sánchez: en condiciones normales de funcionamiento en una máquina múltiple clásica, ¿cuáles son las diferencias de ángulos que se pueden llegar a encontrar en las diferentes zonas, puerta, medio y fondo? Y se puede observar diferencias entre la parte superior e inferior de una columna de bandejas. Mira, si tienes diferencias, en realidad tienes problemas mecánicos en cuanto a tornillería, abujes, a los ¿cómo se llama? A los tirantes o barras de corredor. ¿Cuál es la razón principal? Por ejemplo, un perno de una portabandeja se rompe. Solamente cambias ese perno, y el otro perno, aunque no está roto, está desgastado. Entonces, al tener diferente desgaste, pues obviamente vas a tener diferente ángulo. La otra, por ejemplo, hay barras de corredor o tirantes que ya están completamente doblados, pues obviamente que no te van a dar el mismo ángulo arriba que abajo. No tendría que haber no hay una razón mecánica por la cual, si tienes
un mecanismo bien mantenido te tenga que dar esas enormes diferencias de ángulo entre un punto y otro. Normalmente estas deberían de ser de 1, 2, 3 grados, o sea, deberían de ser imperceptibles, sobre todo en máquinas clásicas. También deben de tomar en cuenta que, por ejemplo, máquinas muy viejas, el mismo portabandejas está, en lugar de ser una línea, hace una curva, entonces también depende de dónde lo midas, te va a dar diferente ángulo, ¿sí? Pero, Sí. pero en realidad no hay una razón por la cual tengas esos diferenciales tan grandes en un lado a otro, a menos que tengas un problema en las barras de conexión, en las barras de corredor, en los pernos. El problema de las máquinas clásicas, como funcionan aún con malos ángulos y te dan pollo, aunque no de la calidad más excelente que pueden dar, se ha descuidado por muchos años ese tipo de mecanismos. Pero no hay una razón por la cual tengas que tener grandes diferenciales de ángulo entre un punto y otro. Sí, el mecanismo Vale, está bien. sí, de acuerdo. Tenemos otra pregunta. Oriol Aray dice, buen día, ¿cada qué tiempo se recomienda lubricar el sistema de volteo, cadena, etcétera? Yo diría que cada 6 meses. Ahora, depende también del tipo de desinfectante que estés usando. Hay desinfectantes que son muy agresivos, sobre todo con el metal. Entonces ahí puede que tengas que hacerlo más frecuentemente. Vale, otra. Buenos días, ¿por qué motivo se puede doblar los soportes mástiles de los cilindros de volteo de techo? Sobre todo se doblan por un atorón de carritos. Ok. Bueno, a ver qué otra pregunta. Bueno, y Oh, en el caso aquí de volteo del Luis. techo, con las nuevas barras de conexión, normalmente lo que se dobla es ¿cómo se llama? La manivela, el ángulo que soporta la zapata principal es la que principalmente se dobla. Por aquí hay otra pregunta. En incubadoras de carga múltiple, ¿qué hacer cuando el poste de la pared que soporta los portabandejas se rompe, los remaches y se ancha el lugar donde se colocó el remache de soporte? Cambiarlo. Mándanos una foto mejor y vamos a ver a qué te refieres con ancharse, pero normalmente tendría que cambiarse. Por aquí Leonardo Chávez nos pregunta, ¿cuál es el rango ángulo de volteo recomendado por ustedes? El rango debe estar entre 42 y 43 grados en el caso de tapa múltiple. Incluso Vale, en el entre caso 40 de, y 43. En única sí podemos ir más allá. ¿Qué dices, Armando? sí, mira, en el caso de todas las máquinas, lo más sano es tener ángulos de 42, 43 grados. Si te vas a 45, casi siempre vas a tener ángulos ligeramente superiores en algunos carritos. Y puedes provocar, sobre todo en lotes muy viejos, que te rompan ciertos huevos o incluso que se caigan. Entonces, de manera, ¿cómo se llama? Por experiencia, yo sugeriría que estuvieran entre 42, 43, más o menos 2 grados. Sí, eso es lo ideal. Vale. Y la última ñapa, diríamos aquí en Colombia, tenemos a Jaime Fernando Bermeo. Buenos días, para llevar un historial del volteo, ¿en qué punto se debe tomar? Depende de qué máquina estemos hablando. Por ejemplo, en la clásica, ahí quiero ser sincero, yo mediría más las distancias de los pernos con los ángulos y en caso de que tuviera discrepancias, cambiaría tirantes completos, bujes completos, tornillería completa. Por ejemplo, algo que también se me olvidó es que a veces, en el caso de la clásica, hay una barra en la parte inferior que es la que le da esa fijación al volteo.
que muchas veces está suelta, ya no tiene tornillos. Obviamente que si tienes estos casos, pues no vas a tener una certidumbre en el ángulo de volteo. En el caso de las máquinas de tapa única o máquinas con carrito, lo que tú tienes que hacer es ver que no haya tanto diferencial entre un lado y otro. Ese diferencial normalmente se da por las discrepancias en el nivel de piso. Por que se esté tensando demasiado el carrito en sí. Entonces, ahí es donde tú te tienes que fijar si realmente el carrito está en buenas condiciones o ya está desbalanceado, con lo cual tengas que hacer un cambio mayor en un determinado carro. Pero no trates de tener un buen nivel de volteo cuando tienes tornillos flojos, bujes mal engrasados, tornillos que sirven de bujes muy apretados, o incluso barras que ya ni siquiera están conectadas. Vale, creo que ya se nos acabó el tiempo, vamos un poquito pasados. Entonces, finalmente, Armando, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Recuerden que esta presentación ha sido grabada y estará disponible en nuestra página de internet. Respecto a las preguntas que faltaron por contestar, estaremos enviándoles correo a cada uno de los que preguntaron, enviándoles sus respuestas, y de todas maneras se publicará un archivo donde están las preguntas y las respuestas del resto de personas para que pueda ser compartido entre todos. Que tengan una feliz semana y de nuevo gracias, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias a todos y gracias por compartir por estar presentes en esta presentación. Espero les haya ayudado en algo.